Ya. Entonces, lo que tenía planeado para la ayudantía de hoy era corregir el control de la semana pasada y aclarar unas cositas también, ver un poco de materia con eso y después ver un ejercicio de topología que siempre entra en la prueba, sí o sí. Ya, entonces. Esta era la primera pregunta del control, que, bueno, era más bien fácil porque era como de saber la materia nomás, que decía si el ADN-Z posee un surco mayor muy profundo, si eso es verdadero o falso. Y bueno, hay que ver aquí la tablita. Yo aquí marqué el surco mayor y en el caso del Z en verdad no es muy profundo, sino que es todo lo contrario, es plano, prácticamente no tiene surco mayor. El que tiene surco mayor muy profundo es el A, ¿sí? Así que es muy importante que se aprendan esta tablita porque sí o sí va a entrar. Como de los surcos mayores, menores, los números de pares por vuelta y eso más que nada. Ya. Esta decía si el ADN es más sensible a pH alcalinos que el ARN y esto es falso, ¿sí? Y es falso por lo que vimos de este grupito H que está aquí, que al final la inestabilidad de esta molécula de ARN se la da a este grupo hidroxilo que está en este carbono 2. Y el ADN no tiene este grupo hidroxilo. ¿Y por qué es inestable con este grupo hidroxilo a pH alcalino? Porque cuando estamos en un pH básico se produce la hidrólisis alcalina del ARN, así se llama. Y lo que ocurre es que este hidroxilo que está aquí, en el carbono 2, un segundo que alguien quiere entrar. Ya, ahí sí. Lo que ocurre aquí con este hidroxilo en el grupo 2 es que va a actuar como un nucleófilo en una reacción aquí de desplazamiento. Y se va a formar como un grupo intermedio de 2,3 fosfato cíclico. ¿Sí? Y este intermedio la verdad es que se va porque inmediatamente se va a volver a hidrolizar y el producto final es un 2 monofosfato y un 3 monofosfato. El intermedio sería el cíclico. Y bueno, ¿por qué se produce esto? Porque como estamos en un pH alcalino, entonces el grupo H va a estar desprotonado. Y como va a estar desprotonado, va a poder atacar de forma más fácil como nucleófilo. Y este ataque se produce en este átomo del grupo fosfato que está más adyacente. Y es por eso que, por decirlo de alguna forma, ¿alguien quiere entrar? Ahí está. Es por eso que se dice que esta hidrólisis alcalina lo que hace al final es cortar el ARN, porque aquí en el grupo fosfato, que es el que finalmente une los nucleótidos, se rompe. Entonces, como se rompe esta unión de nucleótidos, al final se rompe la única hebra de ARN. Javi, ¿Sí? ¿se dejó de presentar de pantalla? ¿O solo soy yo? No, yo tampoco veo. ¿En serio? Voy al tiro. Creo que fue porque admití a alguien. ¿Ahí se ve? Y ahora sí, Javi. Ya. Ya, entonces lo que les decía es que era esta hidrólisis que ocurría por este grupo H, que como estamos en un pH básico va a estar desprotonado, entonces es más fácil hacer este ataque nucleofílico. Y como es este ataque en este grupo fosfato, y el grupo fosfato nosotros sabemos que al final une los nucleótidos en la cadena de ARN, como se rompe aquí la cosa, al final esta hidrólisis alcalina lo que hace es romper el ARN y que se formen estos 2 monofosfatos y 3 monofosfatos. Y el intermediario sería el monofosfato cíclico, que al tiro se hidroliza, entonces por eso no se considera como producto.
Bueno, esta era la estructura secundaria del ADN, corresponde al ADN superenrollado y esto es falso. Y era simplemente porque hay que recordarnos que en la primaria, la estructura primaria del ADN tiene que ver solamente con la secuencia de nucleótidos. Igual que la estructura primaria de las proteínas, que era solamente los aminoácidos. Y la estructura secundaria es la doble hélice. Y ya la estructura terciaria es cuando estamos hablando del ADN superenrollado. Ya, y esto igual que nos decía que el modelo de Watson y Crick para la estructura del ADN afirma que este polímero es... Bueno, en verdad no era ninguna de estas. Creo que todo el curso lo tuvo bueno, pero igual. Era que las dos hebras forman una estructura helicoidal, que eso es lo que descubrieron ellos. Aquí está como la estructura que ellos dilucidaron con la fotografía de Rosalind Franklin, que era que dos hebras están finalmente alrededor de como un eje invisible, por así decirlo, y forman esta estructura helicoidal. ¿Alguien va a entrar? Javi, disculpa. ¿Sí? Me vas a creer que todavía no logro ver bien qué son los surcos. O sea, como que no entiendo muy bien en qué parte de la hebra está el surco. Mira, de hecho justo lo marqué en esta fotito. O sea, encontré una fotito que lo marcaba. El surco mayor es cuando damos la vuelta y la vuelta se ve como grande. No sé si se entiende. Y después hay una vuelta que se ve más chiquitita. Por ejemplo, esta es la grande y esta es la chiquitita. ¿Sería el surco menor? Sí, esta es la grande y esta es la chiquitita. Como que cuando se forma la estructura helicoidal, se forman estos surcos y uno siempre va a ser más grande que el otro en la vuelta. No sé si te fijas la diferencia de tamaño. Sí, ahora, o sea, sí, ahora lo veo. A veces, por ejemplo, A ver. en los que son como más deformes, en el Z o ahí son medio raros. Sí, po. Por ejemplo, aquí tendríamos el menor y el mayor, como que aquí se ve más claro, po. Ujú. Pero en el Z, por ejemplo, no hay mayor, po. Es prácticamente plano. Sería como eso, así. Pero no hay. Y en el A tendríamos este de aquí, el mayor, y aquí tendríamos el menor. Pero en el Z, por ejemplo, no se ve el mayor porque no hay, básicamente. Esos son como los extraños. Y ahí es por donde entran las proteínas a interactuar. O sea, básicamente en la posición en la que están las bases. Y estas posiciones se forman de esa forma dependiendo de qué base sea. Por ejemplo, vamos a ver que cuando se da vuelta un ADN, eso es porque hay mucho de un tipo de base. Entonces al final todo este enrollamiento y las vueltas de los ADN son por las eh, interacciones que están ocurriendo entre las bases. Ya. O sea, como que si se juntan mucho de un tipo, gira, una cosa así. Claro, Ya. lo vamos a ver específicamente más adelante, así como cuál es. Ujú. Ya. Aquí está de nuevo el surco mayor y ahí está el surco menor. Pero, ¿alguien quiere entrar? Y si se me deja compartir la pantalla, me avisan porque no sé qué había pasado antes. Bueno, esta era cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la doble hélice de ADN. Bueno, las cadenas son antiparalelas, nosotros sabemos que es verdad porque una va de 5 a 3 y la otra de 3 a 5. Después las cadenas son complementarias, sí, porque por las bases se complementan y así se forman los puentes de hidrógeno. Es dextrógena porque sí está dándose vuelta a la derecha. Y el enrollamiento esplectómico también, o sea que significa que como que para separar la hélice, sí o sí se tendría que desenrollar. Entonces lo falso es que cada vuelta está formada por 24 nucleótidos porque nosotros sabemos que no. Y depende de si es el B, el A o el Z. Cuántas vueltas van a ser por base o por nucleótido. Bueno, y esto era qué significa la temperatura de fusión o la TM del ADN. Y para eso quiero mostrar esta fotito de nuevo. Y bueno, ¿qué es la TM?
no sé si se acuerdan de que cada especie del ADN tiene una temperatura de naturalización que es propia de esa especie. Y esto se llama punto de fusión. Y el punto de fusión es lo que se conoce como TM. Y TM está definido como el momento, o sea, la temperatura en la cual la mitad del ADN va a estar como hebra sencilla. O sea, cuando la mitad del ADN está denaturado o está desenrollado. Y recordar importante que la TM es propia de cada especie, ¿sí? Eso que no se les olvide. Por eso que en los gráficos salen en diferentes momentos la temperatura. Y quiero aprovechar de hablarles de la renaturalización, que como que no lo hablé mucho en la ayudantía pasada, que en verdad la renaturalización del ADN sí ocurre y es un proceso que puede ser fácil o difícil, dependiendo de dos cosas. Es bien fácil si todavía queda como algún segmento de la doble hélice que está unida, o sea, como que si no se desnaturalizó todavía por completo. Y por ejemplo, cuando la temperatura o el pH vuelven a los valores normales, se puede volver a renaturar, porque la temperatura y el pH son súper importantes para la renaturalización. Y lo que ocurre es que los segmentos que sí se denaturaron se van a volver a enrollar, se van a hibridar para formar la doble hélice, como que eso no es ningún problema. Pero cuando el ADN está totalmente separado, así como cada hebra por su cuenta, por así decirlo, así como estas de aquí, ahí van a ocurrir dos pasos para que se vuelva a renaturar, o sea, para que se renature. Lo que ocurre primero es súper lento y lo que pasa es que en verdad las hebras se empiezan a reconocer unas a otras como por choques, como que empiezan a chocar así, y de forma azarosa se van a ir uniendo, hasta que se forme, por así decirlo, un fragmento cortito, como lo que teníamos en el primer caso. Y cuando se forme este fragmento cortito, viene el segundo paso, que es más rápido, y lo que ocurre es que las bases que no quedaron unidas por el fragmento, como que se van a empezar a ver y se van a reconocer y van a decir, tú conmigo, y así se van a empezar a unir. Y es como si uno estuviera subiendo un cierre, como que lo tienes subido hasta la mitad y después se empiezan a reconocer y subes el cierre, y cuando tenga el cierre totalmente subido hasta arriba es porque está la hebra de ADN, las hebras de ADN totalmente renaturalizadas y vuelven a ser la doble hebra. Ya, y esto igual tiene que ver que era en qué situación será mayor la temperatura de fusión del ADN. Esto era cuando el contenido de guanina y citosina era mayor que la adenina y timina. ¿Y esto por qué ocurría? Ocurría simplemente porque los pares de base de guanina y citosina se forman por tres puentes de hidrógeno, ¿sí? Sí se acuerdan. Y como están formados por tres puentes de hidrógeno, necesitan una mayor energía calorífica. Y la temperatura que hace es medir la energía calorífica. Entonces necesitan más energía calorífica para disociarse que los pares de base de adenina y timina, que están unidos solamente por dos puentes de hidrógeno. Porque de hecho, si nosotros midiéramos la ATM, por ejemplo, experimentalmente, de una muestra de ADN que nos pasan, si tenemos las condiciones de pH definido, podríamos decir más o menos cuál es la composición de sus bases dependiendo de la temperatura de TM. Podríamos decir si tiene más guanina y citosina o si tiene más adenina y timina, comparándolo como con la TM normal. Ya, y esto es como un repasito del... Ay, ¿alguien va a entrar? Javi, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta de la renaturalización? Sí, vuelvo. Que ¿cómo lo hace, por ejemplo, cuando están totalmente separadas las hebras? ¿Sí? ¿Cómo lo hace para unirse en el extremo correcto? Porque podría unirse, no sé, por ejemplo, una timina y una adenina que antes no estaban unidas, ¿no? Y después se va a renaturar mal. Sí, puede pasar eso, y se hibrida. Ah, y quedan como burbujas. Porque es como azaroso, por así decirlo. Entonces puede que no quede perfecta la renaturalización. Y pueden quedar como burbujitas entre medio. Como una especie de horquilla. Ya.
O sea, no necesariamente se une el primero al extremo. Claro. Ya, perfecto. Ya. Y este era el repaso de los enrollamientos sucesivos que sufre la molécula de ADN. No sé si se acuerdan de que primero teníamos la doble hélice de ADN, que después podía pasar a nucleosomas con la histona, que esto se conocía como el collar de perlas. Después podíamos tener los solenoides. Y después teníamos las cromatinas, que finalmente nos llegaban a los cromosomas. Y nos faltó hablar un poco de la cromatina. Entonces, eso quería hablar ahora. Porque de la cromatina tenemos dos tipos. No sé si lo habrán visto. La heterocromatina y la eucromatina. Y la heterocromatina lo que tiene es que es la forma inactiva y es la forma condensada. Y está como en la periferia del núcleo. Y la eucromatina es como una manera de compactar de forma ligera los genes. Entonces es como la forma activa de la cromatina finalmente. Y entonces lo más importante es que la heterocromatina sería la no activa, que tiene que ver como codificar para proteínas como centrómero, como telómero, cosas que en verdad no van a ser muy relevantes. Y la eucromatina es donde está toda la concentración de genes. Eso es lo más importante. Y aquí es cuando vamos a hablar de las estructuras inusuales que se forman. Que aquí tenemos la horquilla, aquí tenemos esta cruciforma y hasta se pueden formar ADN de 3 hebras o de 4 hebras. Que el de 4 hebras no lo puse, pero lo vamos a mencionar nomás. Entonces vamos a hablar de algunas secuencias de ADN que adoptan estructuras no habituales. Aunque estas en verdad sí son más bien habituales. Esta sería la no habitual. Por ejemplo, han encontrado en cromosomas algunas variaciones estructurales que afectan las funciones del ADN y su forma. Y un ejemplo de esto es que descubrieron que cuando hay 4 adenosinas que están seguidas en una misma secuencia de una misma hebra, ahí es cuando se va a producir la curvatura de la hélice. Cuando hay 4 adeninas seguidas. Esto, por ejemplo, que hay aquí, es un tipo de secuencia que es más bien común, que se llama palíndromo. Y la gracia de esta secuencia es que, ocurre en ADN de doble cadena, como se ve aquí la doble cadena, y tiene simetría binaria. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que son como regiones del ADN que tienen una repetición invertida. Porque si se fijan tenemos T, T, A, G, C, A, C. Y aquí lo mismo, pues. Tenemos T, T, A, G, C, como que está al revés. Y la gracia de cuando esto está al revés, aquí, es que cuando ocurre esto, pero ocurre en las 2 hebras del ADN, le vamos a denominar cruciforme, esto de aquí, que está ocurriendo al mismo tiempo. ¿Y por qué ocurre este cruciforme? Porque es una estructura media rara que se forma en el ADN. Y lo que ocurre, si se fijan, es esto de aquí con esto de aquí se van a unir, a la vez que se va a unir esto de aquí con esto de aquí. Y esto se llama cruciforme. Y cuando ocurre en una pura hebrita, o sea, solamente si fuera esto, se llamaría horquilla. Porque como son complementarias, se van a atraer y van a formar esta estructura rara en el ADN. En vez de hacer lo que deberían hacer, que es formar la doble hélice y formarlo en paralelo, forman esta horquilla y esta cruciforme. Ahí es como que una parte del palíndrome se une con la misma hebra, pero con la parte que es complementaria. Una parte... Sí, Porque va como, no con la del frente, sino con ella misma, pero con la que es complementaria. sí. Ya. Y esta sería como la estructura media rara, que es un ADN triplex, así se llama. No sé si lo vieron. Pero es un ADN que tiene tres hebras, que eso ya es bastante raro. Y esto se produce por
los puentes de hidrógeno finalmente que se forman entre las bases nitrogenadas. Ya, un punto importante es que la posición donde se forman estos puentes de hidrógeno se llama posición de Hoxton. Así se llama como donde se unen los puentes de hidrógeno. Y eso porque lo descubrió este científico, que no me acuerdo el nombre, pero era un nombre tanto Hoxton. Y él propuso este apareamiento por primera vez. Propuso que ahí, como en esas secciones específicas de las bases, se producían los puentes de hidrógeno. Y la gracia es que permite que se forme este ADN triplex a pH muy bajo. ¿Y por qué pH muy bajo? Porque va a estar un medio súper protonado. Y como va a estar tan protonado, por ejemplo, la citosina se va a protonar. Entonces va a tener un H extra. Y este H extra que tiene la citosina le va a permitir hacer un puente de hidrógeno extra. Y por eso como que se cola esta otra hebra. Así que es muy importante que recuerden que esto solamente pasa a pH superácido, cuando está la citosina protonada, y puede hacer más puentes de hidrógeno de los que en verdad debería normalmente. Y de hecho se pueden formar incluso 4 ADNs, o sea, 4 hebras de ADN, pero si no me equivoco esto ocurría solamente cuando hay demasiadas guaninas en el ADN. Cuando hay demasiadas guaninas se produce el ADN de 4 hebras. Ya. Javi, disculpa, sí. ¿y también a pH ácido, el de 4 hebras? Ahí sí que desconozco, pero te lo voy a buscar porque no me acuerdo. Ya. Pero es lo más probable porque, por lógica, si estamos en un pH ácido, la gracia es que haya protones. Y al final los puentes de hidrógeno son, o sea, sí o sí necesitan los protones como para que se formen. Así que, por lógica, yo diría que sí. Sí, igual diría que sí, pero quería estar segura. Ya. Y estas son las topoisomerasas, así como a grandes rasgos por si llegase a preguntarlos, pero creo que nunca los ha preguntado la profe. Que las topoisomerasas en verdad son enzimas que son súper importantes para la célula, porque las topoisomerasas son las que van a variar los estados topológicos del ADN. Y lo van a alterar como en función de lo que necesite el ADN en ese momento. ¿Por qué? Porque las topoisomerasas lo que hacen es que separan las dos cadenas para permitir, por ejemplo, la replicación y la transcripción. Y lo más importante es que existen dos tipos, que son la de tipo 1 y la de tipo 2. Y las de tipo 1 no requieren ATP para funcionar. Y lo que hacen simplemente es un corte aquí, Nick, es un corte, es un corte transitorio, eso sí, en una sola hebra. Aquí sería el corte en esta hebra roja nomás. Y luego de que hacen el corte, se produce, por ejemplo, la replicación o lo que sea que tiene que pasar, y la vuelven a sellar. Entonces como que cortan y pegan al tiro. Y estas proteínas son monoméricas. Las de tipo 2 son como más extremas porque sí necesitan ATP y necesitan mucha energía porque van a cortar en verdad las dos hebras y de una. Pero también son cortes transitorios. Y las de tipo 2 en los organismos procariotes se las conoce como las girasas, si no me equivoco. Entonces lo más importante es que la de tipo 1 no necesita ATP y una pura hebra. Y la de tipo 2 necesita ATP porque como corta dos hebras necesita más energía. Entonces al final estas topoisomerasas van a llevarnos a la topología, que es como el ejercicio que quiero que hagamos hoy día, que en verdad es un tema bien relevante, porque sí o sí va a entrar en la prueba, sí o sí. Y primero la topología definámoslo que es más bien como una rama de la matemática, y como que lo que hace es que estudia las propiedades de un cuerpo que no cambia cuando el cuerpo se deforma. O sea, en este caso se superenrolla, como hablando biológicamente. Y bueno, una de las propiedades topológicas del ADN que más ha estudiado es el superenrollamiento. Y esta propiedad lo que hace es, hace referencia como al número de veces que la hélice se va a cruzar sobre sí misma.
Y existe una fórmula para calcular este número, o sea, la cantidad de veces que la cadena de la doble hélice cruza la otra en un plano, que es esta formulita de aquí. Y este número se puede identificar como L o como LK. Cualquiera de los dos es correcto. Y este número siempre es entero. Y, bueno, es este que está aquí. Y tenemos aquí también la TW, o que también se puede decir T, también es correcto. Y esta se define como el número de veces que las dos hebras de ADN dan una vuelta completa. Y esta tiene su propia ecuación aparte, que vendría siendo la de aquí. Que la T se calcula como el número total de bases de una molécula de ADN, que normalmente siempre se los da en el ejercicio. Ustedes no tienen por qué saber cuánto es el número de pares de bases de tal molécula de ADN. Dividido el número de las bases por giro. Y esto recuerden que varía dependiendo de si estamos hablando de un ADN-A, de una ADN-B o de una ADN-Z. Y, por ejemplo, si fueran de tipo A, serían 11 pares de bases por vuelta. Si fuera de tipo B, serían 10 pares de bases por vuelta. Y si fuera de tipo Z, serían 12 pares de bases por vuelta. Y la W de aquí, o WR, cualquiera de las dos está correcta, nos dice el grado de enrollamiento, la torsión. Y si la hélice es dextrógira, el valor va a ser negativo. Y si la hélice es levógira, el valor va a ser positivo. Y ahora vamos a ver un ejercicio paso a paso para que quede más clarito. Ah, no, todavía no. Esto es muy importante. A veces uno se confunde con la palabra topoisómero. Cree que tiene que ver con la topología. Pero los topoisómeros no son lo mismo que decir que algo es topológicamente equivalente. Porque la gracia de los topoisómeros es que tienen la misma secuencia y el mismo peso molecular. Pero la L de aquí, que es la topología, puede ser distinto, entonces en verdad no tiene nada que ver. Pero cuando hablamos de que son topológicamente equivalentes, entonces nos estamos refiriendo a esta ecuación. Y para que sean topológicamente equivalentes, entonces el valor de L tiene que ser el mismo. Entonces, al final, topoisómero y topológicamente equivalente no tienen nada que ver. Porque el topoisómero tiene que ver como con la secuencia, como con la identidad de la molécula de ADN. Y topológicamente equivalente solamente hace referencia a estos grados de enrollamiento. Entonces, aquí está el ejercicio que quería hacer. Que me acuerdo que a mí me entró en la prueba. Exactamente este mismo ejercicio. Javi, ¿Sí? ¿puedes volver unas 3 diapositivas un poquito? Que quiero preguntar algo. Ah, no, era topoisomerasa, ya. No es que quería preguntar por qué podía tener reacción tipo topoisómero con equivalente. Y pensaba que esa era lo que cortaba. Pero me confundí un poquito. Ah, pero ¿ya entendiste? Sí, que pensaba que así se llamaban topoisómeros y después dije, era topoisomerasa. No, estas son las enzimas que cortan. Eso, Sí, encima. las Y ahora palabras sí. son parecidas. Ya Y esta es vaya. la topología. Estos son los topoisómeros, que es cuando dos moléculas, o sea, dos especies pueden ser topoisómeras. Que es que tienen la misma secuencia y mismo peso molecular. Pero las topoisomerasas son las enzimas que cortan, así que solamente es como alcance de nombre. Ah, ya, ahora mejor. Ya, Gracias. ya. Entonces este es el ejercicio que quería hacer, que nos dice que es un ADN circular relajado de doble hebra. Y aquí nos dan 1600 pares de base. Y este ADN circular está en solución en unas condiciones que favorecen los... tengo que arreglar eso. Los 20 pares de bases por vuelta. Y dice, supongamos que una DNA girasa, o sea, aquí está la topoisomerasa, aquí entra en acción, pero la topoisomerasa lo único que está haciendo es desenrollando, cortando, no tiene nada que ver con la topología. O sea, es como la que se encarga de los enrollamientos y los cortes y esas cosas. No sé si así queda más claro viendo el ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces supongamos que una ADN girasa introduce 10 superenrollamientos positivos. Así viene una topoisomerasa de aquí afuera y hace estos 6 superenrollamientos positivos. Y nos preguntan cuál será el valor de L, de T y de W.
Entonces, aquí dejé la ecuación. Y lo primero que podemos calcular es la t, que la t es el número de vueltas partido por los pares de base por vuelta. Y aquí tenemos el número de pares de base, sería este de aquí, sería 1600. Y en este caso nos dice que tiene 20 pares de base por vuelta. Aquí nos dicen en el ejercicio, no es necesario que nosotros descubramos si es A, B o Z. Aquí nos dicen. Entonces, ya obtenemos esto rápido, los 1600 partido por los 20. Uy, ¿alguien quiere entrar? Ya, entonces tenemos los 1600 que son todos los pares de base y nos dicen que son 20 pares de base por vuelta. Entonces ya vamos despejando y ponemos 1600 dividido en 20, que sería esto de aquí. Y después nos dice que son 6 superenrollamientos positivos, o sea, esto es la W. Y como nos dicen positivos, nosotros sabemos al tiro que estamos sumando. Así, muy fácil. Y entonces hacemos simplemente los 1600 dividido en 20, que nos da 80. Esta sería la T. Después nos piden la W, que nos dan aquí textual. Y que hay que poner más 6 porque es positivo. Es más 6 o menos 6, dependiendo si nos dicen si es positivo o negativo. O si es levógiro o dextrógiro. Y simplemente hacemos aquí la suma, o sea, la ecuación, que sería 1600 dividido en 20, más los 6, que sería 86. Entonces aquí la respuesta sería, el valor de L es 86. ¿Sí? Si se fijan es un cálculo súper fácil, así que pueden tener sí o sí asegurado este puntaje. Lo único que tienen que saber es esta ecuación de aquí y esto de aquí. Javi, ¿Sí? ¿y ese 86 significa entonces que 86 veces pasa una hebra por sobre la otra? ¿Una cosa Sí. así? Sí, esa es la definición. Porque la L significa las veces que una hebra atraviesa la otra, entonces sería 86 veces. Pero lo que no entiendo es que si van juntitas girando, todo el rato pasaría una sobre la otra, ¿no? O sea, muchas veces, cada vez que giran. Por eso tenemos que calcularlo. Ah, pero además se les suma como que giran las dos juntas además. Eso sería como el superenrollamiento del W. Es que puede que no tenga superenrollamiento. Ah, ya, puede ser que sea igual al T. Aquí solamente tiene superenrollamiento porque se metió una topoisomerasa como hacer este superenrollamiento. Ya. Puede que ser que solamente el valor de LK sea lo mismo que el valor que T. Sí. Puede que W sea 0. Si no nos dicen. Ujú. Porque este es como el enrollamiento helicoidal al final. Y este superenrollamiento es como un extra que podría o no estar ocurriendo. Entonces, en una cromatina muy enrollada hay mucho del W, ¿o no? En una cromatina... La heterocromatina debe estar súper enrollada, ¿no? Está compacta. Es que depende si tuvo intervención o no. Por ejemplo, cuando se va a ocurrir una replicación, ahí viene a intervenir una topoisomerasa, como para enrollarlo o desenrollarlo. Y ahí tendríamos como un W. Pero la cromatina, que está súper enrollada, está también compactada, entonces no sabría decirte, porque también depende de qué tipo de ADN es. Si es circular o si es lineal, o si es espiral. No es como sí y no. Ya, Javi, muchas gracias. Y esto no sé si lo vieron, que son las mutaciones, que sería como lo último y son bien importantes porque son muchas.
Y al final las mutaciones tienen que ver con todas las enfermedades que van a haber en todos los ramos que vengan. O sea, cada vez que vean un ramo biológico van a hablarles de alguna mutación que ocurre en tal lugar y les van a hablar de esa enfermedad. Y estas son como catástrofes que en verdad ocurren por las bases nucleotídicas. Porque nosotros sabemos que existen los dos tipos, las purinas y las pirimidinas. Y entonces cuando cambiamos una purina por una pirimidina, nosotros decimos que ocurre una transversión en una mutación. Pero cuando hay un cambio en la misma, o sea, sigue siendo una pirimidina o sigue siendo una purina, se dice que hay una transición. Y esto ya son dos tipos de mutaciones distintas. Y también pueden ocurrir mutaciones como a nivel cromosomal, como tenemos las mutaciones somáticas y las mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas, por ejemplo, tienen que ver con ya el genoma. O sea, las dos tienen que ver con el genoma, pero en las somáticas solo afectan al individuo donde ocurre la mutación y no es heredable. Pero las germinales ya están alterando como los gametos y las germinales sí o sí van a ser heredables de generación en generación. También tenemos las mutaciones puntuales, que solamente es un cambio en una base, este de aquí, por ejemplo. Y entonces la puntual puede ser una transversión o una transición, ¿sí? Y si es una transversión se le dice no sinónima, y si es una transición se le dice sinónima. Y aparte tenemos muchos otros tipos de mutaciones génicas que van a depender si afectan o no la proteína que finalmente se va a codificar. Que tenemos la mutación missense, que en español se dice mutación sin sentido. Tenemos la silente o silenciosa, la no sense, y tenemos la supresora. Entonces, por ejemplo, tenemos la mutación silenciosa. Y la mutación silenciosa lo que ocurre es que no cambia la proteína que van a codificar. En este caso, tenemos como el aminoácido, no cambia el aminoácido que va a codificar. ¿Y por qué? Porque ya, esta es una mutación puntual no sinónima y produce un cambio en un único nucleótido. No, perdón, me confundí. La mutación silenciosa lo que hace es que va a hacer un cambio en el primero o en el último nucleótido. Y no produce un cambio en el aminoácido. Entonces no va a afectar al individuo, no ocurre en realidad como la mutación sería solamente que hubo un cambio de las bases, pero este cambio no afectó en nada y se puede codificar la proteína sin ningún problema. La proteína no sense, en cambio, nos arruina todo, porque la proteína no sense lo que pasa es que el codón cambia y se convierte en un codón de término, entonces como que se acaba. No hay más traducción, no hay nada. Y es muy probable que la proteína quede cortada porque se acabó la traslación y va a ser no funcional porque esta mutación lo que hace es cortar el momento en que se está haciendo la traducción y no sigue, entonces nos queda como una proteína toda deforme, un pedacito de proteína que en verdad no sirve para nada. Y también tenemos la mutación missense, y la mutación missense lo que hace es que al final se hace otro aminoácido. Esto de aquí. Se hace otro aminoácido y esta es la de tipo puntual no sinónima. Porque produce un cambio en un único nucleótido y lo que hace es que el codón codifica para un aminoácido diferente. Entonces, esta era que la mutación hace el mismo aminoácido, esta es que la mutación termina de codificar la proteína y estas lo que hacen es hacer una mutación que se haga otro aminoácido que el original. Y al final este cambio de aminoácido nosotros vimos que por un aminoácido se cambiaba totalmente la conformación de la proteína. No sé si se acuerdan cuando estábamos comparando las mioglobinas de humano y de cachalote, que eran unos pocos aminoácidos que hacían la diferencia de que el cachalote pudiera estar tantas horas bajo el agua. Entonces lo que podríamos tener es una proteína no funcional porque se va a cambiar su conformación.
Y por último tenemos las mutaciones supresoras que no están acá, pero que me parecen súper interesantes porque son como dos mutaciones en una. Porque, por ejemplo, tenemos un genoma de 100.000 pares de base. Y tenemos una mutación que ocurrió en el lugar 90.000. Pero después tenemos otra mutación que ocurrió en el lugar 10.000. Y esta mutación como que enmascara o compensa la otra mutación. Entonces, podríamos decirlo como que la anule y la suprime. Y esto puede ser intragénico, o sea que está ocurriendo en el mismo genoma, que hay dos mutaciones y una opaca a la otra. O puede ser intergénica, que es como lo interesante, que esto se produce en bacterias. Porque no sé si saben, no sé si se acuerdan que las bacterias tienen plásmidos que por lo tanto tienen como los dos genomas que pueden ocurrir en lugares distintos. Eso es como lo interesante de la mutación supresora, que al final hay una mutación pero otra viene y la tapa y pasa piola y no hay ningún problema. Javi, disculpa, ¿Sí? me confundí un poco. Al principio nombraste dos, una que era como binominal o algo así, ¿no? Dos tipos de mutaciones. La de pirimidina por purina. La que era de... Es que hay dos. Tenemos la transversión y las de transición. ¿Esas? Esas sí. Ya. No entendí cuál era cuál. Las de transversión también se llaman no sinónimas. Eso, no sinónimo. Sí. Y las de transversión es cuando cambiamos una purina por una pirimidina. Y las otras son las de transición. Y estas se llaman sinónimas. Y las de transición, que también se llaman sinónimas, son cuando los cambios son de la misma purina por otra purina o de la misma pirimidina por otra pirimidina. Ah, ya, perfecto. Ahora entendí. Ya. No sé si tienen alguna otra duda. Javi, una consulta. Sí. Ahí la diferencia entre la conservativa y la no conservativa, como que no la entendí mucho, la verdad. Esas últimas dos mutaciones. Ah, es que con estas me refiero en general a... Como que no describí cada una, solo describí que estas son las missense. Que lo único que importa es que las que tienen cambio de sentido es que van a hacer que, o sea, si tú quieres codificar un aminoácido, en verdad por este cambio que se produce van a hacer que te codifique otro aminoácido. Y ese Ah, cambio de ya. aminoácido es el que va a cambiar la conformación de la proteína y puede producir algún problema. Ok, o sea, no importa que sea conservativa o no conservativa, sino que es que el cambio de la proteína en sí. Sí, y esa se llama missense. Ok, ok. Javi, disculpa. ¿Sí? Y en la que dice adición, ahí se le agregó una base extra. Sí, esto porque yo expliqué solamente los cambios en una base individual. Ujú. Este sería como el normal. Y también existen estas otras mutaciones, que en verdad no las vemos aquí, pero están las de adición y la supresión, que es cuando está trabajando nuestra RNA polimerasa, así tranquilamente, nuestra ADN polimerasa, y como sabemos que se equivoca mucho, a veces puede poner uno extra o a veces puede que se coma uno. Ya. Esas son como los otros tipos de mutaciones, pero todas las que yo expliqué son las de cambio en una base. Pero la de supresión no es entonces la que una enmascara a la otra. Una mutación enmascara a la otra. Sí, sí, pero es que esta también son como dos tipos de supresiones. Porque estamos hablando de cuando, por ejemplo, aquí se va una, pero también está la otra de supresión que les hablé, que por ejemplo se va una y otra viene, entonces como que no hay problema. Por ejemplo, aquí falta una, pero después más adelante va a haber otra, y entonces por eso la enmascara. La supresión, eso sería como la de lesión, ¿o no? Claro, Ya. Perdón, tantas preguntas, Javi. ¿no? ¿Está bien? Sí, ya tienen la prueba, ¿no? No sé. La verdad no sé.
Porque yo vi que tenían la Tenemos la prueba prueba a la vuelta el... de la semana libre. ¿Ah? Tenemos la prueba a la vuelta de la semana libre. Sí, yo vi eso, porque después partimos con carbohidratos, me dijo la profe. No sé si tienen más dudas. Javi, una pregunta pero que no tiene que ver con esto, más como con la prueba. ¿Nos vas a subir como una guía como en las pruebas pasadas? Sí, lo que pasa es que me he demorado con esta guía, porque las pruebas de la profe son solamente de desarrollo, no son de alternativa. Entonces quiero ver cómo subirles algo que les sirva. La profe, como tips para la prueba, ya que estamos en esto, la profe pregunta poco de lo que ve en clase y casi siempre pregunta cosas que salen en los libros. Como que ella pasa materia para que ustedes aprendan, pero las preguntas de la prueba son muy orientadas a cosas específicas que salen en los libros, porque a ella le gusta mucho que lea los libros. Entonces, si estudian solamente con lo de la profe, no les va a servir mucho. Eso es como tip 1. Javi, ¿el libro que subiste al grupo ese sirve? Sí, sí. Hay otros 2 que ocupa que los voy a buscar si los tengo, porque yo los pedí en la biblioteca, entonces no sé si los tengo en PDF. Pero voy a buscarlo y si los encuentro se los subo, con los capítulos que tienen que leer. Ya estaría súper. Hay uno en la biblioteca, por si acaso. Yo igual descargué un capítulo. Así que es un tip. Sí, sí, porque pregunta siempre así como, no sé, algo chiquitito que sale en una foto. Me acuerdo que me pasó. No sé si ahora habrá cambiado el sistema, pero antes era así. Y no redacten como tanto. Redacten como tipo telegrama. Ay, qué miedo, Javi, me dio miedo la prueba. Sí, es que es Oye, dijeron distinto. que había que ponerle como toda la info porque ella preguntaba algo queriendo que uno le contestara otra cosa. Entonces no tenía que contestar todo lo que podía contestar. Es que sí, las pruebas de la profe Lea son bien distintas a las pruebas del profe Luis Felipe. Pero es más fácil que uno le vaya bien, porque las pruebas de alternativas como que está bien o está mal. Po. En cambio, en el desarrollo uno puede decir todo lo que sabe y como que hay más posibilidades de que esté bueno que sea sí o no. Así que en ese sentido yo prefería esas pruebas. Pero hay que ser bien, entonces, bien como ir al grano. Sí. Y ya. Sí. No sé si Muchas tienen... gracias, Javi, por todos tus tips y tu ayuda. Sí, si tienen más preguntas, quizás en la semana de receso van a estudiar. Ahí me preguntan y yo no tengo problema, o algo que no entiendan o algo así. Y también ahora en el control, que va a estar hoy día. Son 6 preguntas nomás, pero una es de desarrollo, así como spoiler esto. Así que con eso van a practicar para la prueba, porque de verdad, literal, esta fue la pregunta que a mí me apareció en la prueba. Entonces, y tenía muchos puntos, así que no se preocupen si no es difícil. A mí me gustaban más las pruebas del profe. ¿Y son muchas preguntas? ¿Son hartas de desarrollo? Yo me acuerdo que cuando di la prueba eran como 10 de verdadero y falso, y había que justificar las falsas, así como en un desarrollo. Y después eran como 8 de desarrollo, pero no muy largas. Por ejemplo, una pregunta decía, ¿cuáles son las propiedades de la base? Y ahí tienen que decir, por ejemplo, a cuántos se mide en el espectro UV, tienen que decir lo de la tautomería, lo que tienen los anillos que son hidrofóbicas, como esas cosas. Ya. Y por ejemplo, otra pregunta decía ¿qué era la ATM? Por eso le pregunté ahora.
o sea, como definirlo con sus palabras que era el ATM, y cómo se podía renaturar, creo que también había una pregunta, otra pregunta de qué eran las histonas. No era muy difícil. No era como nada rebuscado. Entonces también pregunta como conceptos, ya, profe. Sí, pero como una o dos. Pregunta harto de aplicado, porque, por ejemplo, a una pregunta decía, ya, un alumno tiene una muestra de ADN y quiere saber a qué especie pertenece, así como, ¿qué se le ocurre a usted hacer? Y decía así en negrita, tal cual, responda en base a lo que usted ha estudiado en los libros. Entonces, como que espera que uno lea el libro y ahí sepa algo. Y, por ejemplo, ahí yo me acuerdo que una de las cosas que puse fue medir experimentalmente la ATM porque era propia de cada especie y cosas así. Ahí es como una aplicación. Y las de verdadero y falso sí eran bastante el libro. Una era, por ejemplo, esta. Una era exactamente esta. Esta. Y uno tenía que decir por qué. Entonces ahí uno decía lo de la hidróxilis alcalina y bla, bla, bla. Otra decía por qué se producía en el ADN triplex. Entonces uno tenía que decir que la citosina estaba protonada y bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que ella no lo vio. No sé si lo habrán visto con ustedes ahora. Pero no lo vio y nosotros lo leímos del libro. Y había otra que decía, por ejemplo, como Watson y Crick descubrieron el ADN, así como típico. Y uno decía, no, falso, fue Rosalind Franklin, cosas así. Y eso más que nada. Pregunta harto de las reacciones que ocurren. Por ejemplo, ¿dónde está el grupo OH? ¿Qué es la hidrólisis alcalina? ¿Cómo se producen los puentes de hidrógeno? Como harto de química orgánica, que está en los libros. Bueno, en mi tiempo, no sé si lo habrá cambiado. Javi, ¿Sí? un compañero está preguntando si en el control de hoy hay que subir desarrollo. No, porque ustedes tienen que hacer el desarrollo, pero yo dejé solamente el espacio para que pongan la respuesta, que es un número. Entonces pongan solamente el número, porque si no el control se los va a tomar como malo. Hay dos de desarrollo, en una tienen que poner la letra y en el otro solamente el número que les da. Y recuerden que el número siempre es un entero. Ya, súper. Javi, ¿Sí? también hay otra pregunta en el chat sobre si, si es posible que pueda dejar el horario para Dario igual que el control pasado. Ya, sí. Pero no le digan a la profe. Sí, lo Vale. puedo dejar hasta las 12. Pero es que después me reta, así que no le digan. Ya, gracias. No sé si tienen más dudas. Javi, ¿podrías poner la diapo de las reglas de la TW? Necesitaba anotar una cosita. Sí, al tiro. Voy. Ahí sí, gracias. Ya. Javi, este PPT está en el aula, ¿verdad? No, ahora lo subo. Ah, ya. Está el anterior y el antepasado, pero ahora lo voy a subir. Ya. Entonces, si no tienen más duditas, son libres. Muchas gracias, Javi, te pasaste por toda la ayuda. Ya, cualquier cosa que tengan dudas me escriben nomás. Ya. Chao, Javi, muchas gracias. Chao, Javi. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, Javi, gracias. Chao, Javi, gracias. Chao, Javi, muchas gracias.